ministro del Interior puede tener muchísimas muertes en su gestión y no se les mueve un pelo. Y no hacen ningún gesto. Ni siquiera salen y declaran y se lamentan por esas muertes. Eso sería suficiente, señora presidenta, para que el señor ministro del Interior deba ser censurado. Pero no es solo eso. Ha sido incapaz de demostrarnos en este hemiciclo los actos necesarios para poder capturar a los prófugos de la justicia, amigos y parientes del presidente de la República. Es más, nos mostró acá notificaciones a migraciones con nombres diferentes de las personas que se buscaban. Eso segundo sería también suficiente para que el señor presente su renuncia, pero no lo ha hecho. Y como no lo ha hecho, ¿qué debe hacer un Congreso? Pues censurarlo. Y la censura no es un instrumento de persecución, señora presidenta. La censura no es un instrumento de un Congreso que está acá y que se quiere bajar uno a uno a los ministros, porque eso no es cierto. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, colegas. El ministro Semanche ha incumplido el artículo 4 del Decreto Legislativo 1266, que asigna a su cartera el rol de ente rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, permitiendo que los prófugos, el exministro Juan Silva Villegas, Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente de la República sigan libres y en la clandestinidad. Es reprochable e irresponsable que el señor Semanche, inclusive en su presentación ante la comisión, haya manifestado que no podía hacer seguimiento al señor Silva, porque eso requería una orden judicial, olvidándose que tenía la responsabilidad de la videovigilancia y además su custodia estaba a cargo de la Policía Nacional, que depende de su sector, quien tiene la obligación de reportar cualquier incidencia, sobre todo cuando ya eran de conocimiento público las denuncias y audios de los actos de corrupción que implicaban directamente. El ministro, en sus presentaciones ante las comisiones de Defensa Nacional, Fiscalización y de Seguridad Ciudadana, tampoco ha manifestado las acciones que viene realizando en aras de revertir la problemática del conflicto social en Arequipa, y mucho menos sobre los esfuerzos para lograr la ubicación y captura de los prófugos de este gobierno que están implicados en graves y repudiables actos de corrupción. Sus explicaciones ante la representación nacional han sido por lo menos irresponsables, carentes de sustento técnico y táctico, lo cual lo convierte en responsable político y por lo tanto carente de idoneidad para ocupar este importante cargo. Semanche ha demostrado poca capacidad para responder los interrogantes de los congresistas en su presentación ante el Pleno. No ha esclarecido los hechos en materia de cuestionamiento, ni ha respondido con idoneidad y cabalidad sobre las acciones desplegadas por su sector para revertir los deplorables acontecimientos que vienen conmocionando al país. Muy por el contrario, trasladó su responsabilidad al Ministerio Público, desconociendo que las acciones relacionadas con el orden interno y orden público son de competencia primordial y exclusiva del ministerio a su cargo. Por todo lo expuesto, el señor Semanche no goza de nuestra confianza para conducir las riendas de un sector tan importante. Sumado al caso de los sobrinos prófugos, me refiero a Fray Vázquez y a Gianmarco Castillo, todos ellos prófugos y sin que se pudiera percibir el menor atisbo de una toma de decisión para poder encontrarlos. Han transcurrido 15 días y no ha habido ningún resultado en la gestión del señor Semanche. Los muertos de Atico quedaron ahí y los prófugos Silva, Pacheco y los sobrinos del presidente se siguen burlando del pueblo peruano. Y esto no es golpismo. Le señalo a un distinguido congresista que me ha antecedido en la palabra. Esto no es golpismo. Esto que realiza este gobierno se llama encubrimiento y favorecer la fuga de prófugos buscados por la justicia del Perú. Eso también de alguna forma desprestigia a la policía
y le hace daño obviamente al gobierno, más del daño que ya tienen. Entonces esas son las razones o las responsabilidades que tiene el ministro y que las asume. Las ha asumido, así las ha entendido también. Pero adicionalmente a todo ello quiero referirme a algo que tiene que ver con la institucionalidad de las fuerzas del orden, la Policía Nacional de manera particular. Si se pone la mano, si se politiza, si la parte política interviene de alguna forma dentro de ellos, Fuerzas Armadas o Policía Nacional, lo que va a hacer es ir destruyendo de a poco su institución, sus principios, y va a hacer que las personas de alguna manera se acerquen a la política, y no es bueno. Bueno para las fuerzas del orden es que sean profesionales, que se dediquen a sus tareas. Cuanto más se dediquen a sus tareas, tengan sus presupuestos y funcionen así, más van a hacer mejor las cosas y se van a alejar de lo que es política y gobiernos. No es posible de que en una fecha que no corresponde se hagan 20 cambios de generales. Están todos aquí. Si los cambios se hacen, señora presidenta, en una fecha del año y se hacen en función a los requerimientos que tengan las unidades donde va a ir, las competencias, las capacidades, sus cursos, la idoneidad para que vayan a esos lugares, eso ha sido estudiado. Lo ha tenido que ver el alto mando y también la oficina, la dirección de recursos humanos o la dirección de personal. Ellos conocen Burgos bien Oliveros. esto. Se supone que colocan a las personas donde corresponde. Entonces, ¿cómo nos podemos explicar que luego de un tiempo se cambien a 20? Congresista Martínez. Gracias a mi correligionaria Marlene. Quiero dejar algo bien claro, ya lo he dicho en varias oportunidades, no busquemos el pretexto de Arequipa para censurar al ministro. Vuelvo a repetir, todos se han aferrado ahora del tema de Arequipa, de los 14 muertos que han habido en Atico y Carabalí. Si todos sabíamos de eso, me extraña que ahora nuestra amiga congresista María Agüero hable del tema de Atico y Carabalí, cuando yo le había indicado eso en mayo. Entonces, no seamos, discúlpenme el término, no seamos hipócritas con nosotros mismos. Se trata de censurar al ministro y se busca pretexto alguno para hacerlo, y punto. Unos, vuelvo a repetir y lo digo con toda claridad, porque están negociando la mesa directiva, y otros porque obedecen órdenes de sus líderes partidarios, y otros porque están rompiendo vínculos. Y eso sí es mezquino, que se siga utilizando la política para hacer daño y no para construir realmente. Querían que se declaró el decreto de emergencia en tal fecha o en tal fecha. Yo he estado ahí en la mina, yo he ido a la mina. Yo he sentido ese olor a muerte, ese olor a pólvora. No podemos venir a mentir y a engañar al país. Que nos hayamos divorciado políticamente, sobre pretexto hoy queramos censurar a un ministro, hay que decirlo claramente. Recibimos órdenes. Yo jamás recibo órdenes de nadie y no puedo ser injusto y no puedo callarme ni silenciarme ante nadie, porque esto es una injusticia. Y también sabe que los muertos, los asesinados, los que se están matando, pueblo contra pueblo, que su vida, que es el derecho número 1, simplemente por hacer prevalecer su derecho al trabajo. Y ahí la policía sabe, en estos momentos en Calpa Renace, están conversando con la policía y el ministro del Interior no lo sabe. Cuando hemos ido con usted, hemos ido con el congresista Quito, no por oportunismo ni mucho menos, conocemos la realidad porque la hemos vivido. Y ahí hay responsabilidad, cada cual pues dirá por la conciencia los traicionará. Gracias, congresista Agüero. La congresista
Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 78 congresistas, en contra 29, abstenciones 8. La moción de censura al ministro del Interior, señor Dimitri Nicolás Enmache Artola, ha sido aprobada.